Bueno, aparte de estas enfermedades de las que Ramón introdujo el programa hoy, que necesitan la implementación de una política un poco más agresiva y previsora, hay otro componente adicional que debiera pues mejorarse bastante en el país, pero hay unos datos que queremos agregar a una conversación que anteriormente le habíamos servido Roberto y yo aquí sobre Brasil. Unos análisis que hacíamos en el viernes, creo, ¿no? Señalábamos los componentes del crecimiento brasileño, cómo se habían desarrollado en base a la política que Lula había implementado. Y ahí señalábamos la necesidad de conocer el dato sobre el comportamiento de la delincuencia, que es un tema recurrente y prácticamente que está presente en todas las sociedades de Latinoamérica y del mundo, pero bueno, las sociedades latinoamericanas, ¿qué comportamiento están teniendo? Y la correlación que hay entre comportamiento económico y comportamiento delincuencial. Porque los índices de delincuencia tienen mucho que ver con la trama social y económica de una nación. Y precisamente decíamos que si Brasil había producido 55 millones, una mejoría, una movilidad social a 55 millones de sus habitantes, que es casi el 30% de la población, nos preguntamos, bueno, ¿y cuál es el dato sobre la delincuencia, la criminalidad? Resulta que cuando vamos a consultar, encontramos que en el año 1995 Brasil tenía 26.6 por 100.000 crímenes, por 100.000 habitantes. 26.6. 5 años después ya estaba en 31 por 100.000. O sea, la criminalidad va en aumento. Iba en aumento, exactamente. Lula llega en el año 2002. Bueno, en el año 2009, la criminalidad había bajado a 22 por 100.000. Entonces, esto es un dato interesante porque fíjate que la curva se invierte. Cuando Brasil era un objeto de primera plana por los grados de criminalidad que existían en esa sociedad, en las favelas, y que lo estamos viendo en estos índices dados por el PNUD. Ese es un dato del PNUD que da del informe 2009. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Exactamente. Se estaba produciendo entonces un incremento de los índices de criminalidad en la sociedad. Al producirse, como nosotros decíamos, esa mejoría económica en la sociedad, vemos cómo inmediatamente el crimen empieza a ceder. Lo que comprueba de que existe una estrecha relación entre los índices de criminalidad y los índices de pobreza que tiene una sociedad. En la medida en que las sociedades mejoran sus estándares de vida, en esa misma medida la criminalidad desciende. Porque queda claro de que el caldo de cultivo por excelencia de la criminalidad tiene que ver con la pobreza. La miseria. Y eso justamente es lo que se refleja, que los países que tienen más bajo índice de criminalidad son aquellos que tienen precisamente mejor condición social y económica. Claro. Es decir, Europa, los países nórdicos tienen una criminalidad hasta de un 2% y 3%, 5%. Entonces quiere decir que no puede ser una casualidad que una sociedad que tiene sus ciudadanos en buen estado social y económico tenga baja criminalidad y que aquellos que tienen índices elevados de pobreza sean los que tienen los índices de criminalidad mucho más altos. Vamos a dar algunos datos más sobre esta situación. Ese informe del PNUD 2009 dice que en El Salvador había 71 por 100.000 crímenes, 71. Venezuela 75. Honduras 60.9, Jamaica 59.5, Colombia 39.9. Y un dato sobre Colombia. Hace 20 años, es decir, en el año 90, cuando estaba en sus anchas los crímenes asociados al narcotráfico, Colombia tenía 79 por 100.000. Sin embargo, ha bajado a 39.9, casi la mitad. Lo que significa, y esto puede explicar, fíjate, el éxito del presidente Uribe, la política
de seguridad democrática y de contención del narcotráfico que se llevó en Colombia produjo una mejoría de los índices de criminalidad en Colombia. Y eso puede explicar en buena medida el éxito de Uribe en sus 2 periodos consecutivos. Sí. Brasil, pero ya no solo, acabamos de decir que tiene 22. Que en Colombia, como en Brasil, no se trató de una política de mano dura solamente contra la delincuencia, desde luego que no. Sino que fueron programas implementados, puestos en práctica para disminuir la pobreza, para disminuir pero la hay miseria. una diferencia entre Brasil y Colombia. La criminalidad colombiana estaba muy vinculada a la actividad del narcotráfico y las políticas de contención que se estaban llevando. El narcotráfico respondía con violencia, muy agresiva. Lo que se veía básicamente en Brasil era de origen básicamente social, profundamente social, sin que eso signifique que en Colombia no exista. Muy bien descrito lo de Brasil en varias películas formidables, como Pichote, por ejemplo, que habla de la indigencia y esa violencia, ¿no? Claro. Y otras como Ciudad de Dios, son muchas películas que describieron muy bien ese fenómeno con un enfoque sociológico bastante interesante. Así es. Estados Unidos aparece en este informe con 5.2. Y hay un dato que aparece en un documento que yo conseguí sobre Estados Unidos, que Washington tiene 31 por 100.000. Y ciudades como New Orleans llegaron hasta 75 en sus peores momentos, después del Katrina sobre todo. Fíjate entonces lo que nos dice esto, que cuando hablamos de criminalidad y los mecanismos y políticas que se van a implementar para su control, pienso que el elemento decisivo en ese sentido tiene que ver con problemas socioeconómicos, es decir, y de la distribución sobre todo. Acordémonos que Brasil era el país más injusto en la distribución de la riqueza que producía. La mejoría de ese estado de injusticia y de exclusión han producido baja de la criminalidad y mejoría económica sustancial de su población. Ahora que nosotros estamos planteándonos precisamente cómo vamos a controlar este problema delincuencial tan fuerte que se está dando, a mí me parece que hay un serio problema, Ramón, que tiene que ver con el enfoque que se está haciendo de la criminalidad actualmente, que en buena medida se sale poco de la vieja política de defensa del orden y de la integridad territorial propia de la Guerra Fría. Seguimos como en buena medida amarrados a esos esquemas que estaban muy enfocados hacia la represión, sin tomar en cuenta los factores de tipo sociales que ahora con estas políticas de solidaridad estatal frente a las clases bajas, pues apuntan en mejor dirección para la contención del crimen, pero hay un factor de distorsión, vamos a decir, de esos efectos, que tiene que ver con el narcotráfico, sobre todo por las implicaciones con los medios de seguridad, como ha ocurrido en México. Ya se sabe hoy, vi la información, de que los Zetas de México eran antiguos policías y militares que conformaron eso para dar respuesta a las necesidades del narco. Y eran policías entrenados en las escuelas militares y policiales, y que se convirtieron entonces en factores en ese sentido, que han aumentado la criminalidad en México sustancialmente. Hay un dato en ese informe que señala que en México hay 11.7, lo cual es muy bajo. Muy bajo. Desde mi punto de vista, o sea, me parece que no habría que revisar ese dato. De revisar ese dato. Se nos acaba esta sesión, profesor, pero quédese ahí porque venimos con mucho más. Este mismo tema tiene mucho de dónde sacarse. Quédese ahí y seguimos con él.